En Francia hoy de nuevo hay manifestaciones en todo el país contra el racismo y contra el abuso policial. En París recorren hasta ahora las calles del centro de la ciudad en dirección a la Plaza de la Ópera. Nos vamos hasta allí en directo, Almudena Ariza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es una nueva jornada de movilización, no solo en París, sino en otras ciudades de Francia, contra el racismo y la violencia policial, y con un enorme despliegue, como estamos viendo, de agentes en las principales calles de la ciudad. Esta es la principal manifestación, que viene, como decíais, de la Plaza de la República, una manifestación multitudinaria para pedir justicia por Adama Traoré, un caso, recordemos, muy parecido al de George Floyd en Estados Unidos, un joven de origen maliense que falleció mientras estaba bajo custodia policial. Los convocantes dicen que lo que está pasando en Estados Unidos también pasa en Francia y piden también justicia para otras víctimas de la violencia de la policía. Pero ¿qué dice mientras tanto la policía? Ellos también están en pie de guerra y piden, porque dicen que están hartos de que se les estigmatice y que se les tache de racistas y de violentos. Recordemos que en estos días también la propia policía está manifestándose en las calles de Francia precisamente contra el gobierno. Mañana el presidente Macron va a ofrecer una declaración solemne, un discurso a la nación en el que se espera que hable de esta nueva crisis en Francia y que también se refiera, lógicamente, a la nueva etapa de desconfinamiento que comenzará la próxima semana. Y lo contaremos, gracias, Almudena. Y en Reino Unido también siguen las protestas por la muerte de Floyd, con fuerte dispositivo policial en el centro de Londres, concentraciones contra el racismo que se juntan con otros grupos que se oponen al movimiento. El primer ministro Boris Johnson asegura que las manifestaciones están secuestradas, dice, por extremistas violentos. Detrás de este enorme cajón se encuentra la estatua de Winston Churchill, quien fuera primer ministro durante la guerra contra la Alemania nazi, quien a muy pocos metros de aquí, en el Parlamento de Westminster, llegó a decir aquella famosa frase de nunca nos rendiremos. Pues ahora el alcalde de Londres, para evitar que en su pedestal vuelvan a pintar que fue un racista o cualquier otro acto vandálico, se ha decidido proteger esta y otras estatuas. El primer ministro Boris Johnson y otros miembros del Partido Conservador han calificado la medida de vergonzosa. Muchos acusan al alcalde laborista de rendirse ante los violentos, pero lo cierto es que tras las protestas del fin de semana pasado y las que se esperan en las próximas horas, Sadiq Khan ha preferido recurrir a la protección de las estatuas y ha hecho un llamamiento a la gente para que no secunde estas manifestaciones por su carácter violento. De hecho, numerosos grupos ultranacionalistas rodean las estatuas para evitar que los antirracistas las ataquen. Todo empezó el domingo pasado en Bristol, cuando un grupo de manifestantes derribó de su pedestal la estatua de Edward Colston y la arrojó al río. El maltrecho bronce de quien fuera un esclavista del siglo XVII ya ha sido recuperado del agua. Le siguió luego la figura de otro negrero escocés, Robert Milligan, retirado del Museo de las Docklands, en el este de Londres. En Oxford se pidió también la retirada de la estatua de Cecil Rhodes, fundador de la que fuera antigua Rhodesia. E incluso la figura de Winston Churchill fue centro de la ira de los manifestantes, que llegaron a pintar en su pedestal que fue un racista. Y en Estados Unidos las protestas han abierto el debate sobre la figura de Cristóbal Colón, después de que también allí varias estatuas hayan sido derribadas y decapitadas en ciudades como Richmond o Boston. En Nueva York las autoridades defienden su estatua por representar, dicen, el legado de los italianos llegados a Estados Unidos. Si no hay justicia, no habrá paz. Los gritos contra el racismo y contra la violencia policial continúan, pues, en Estados Unidos, 20 días después de la muerte de Floyd, asfixiado, como saben, por la policía. Algunas protestas, como en Seattle, se realizan en silencio. Son los ecos de las grandes marchas que vimos el pasado fin de semana en todo el país.